Buenos días, mi nombre es Pablo Salazar. Eh, a continuación les voy a presentar el trabajo final de contabilidad, el cual es un análisis financiero de la clínica de Marley, y pues mis propuestas de mejora sobre esta empresa a raíz del análisis que se hizo a su estado general, a su balance general y pues al sector de la salud en general. Bueno, pues en primer lugar pues les voy a explicar un poco de la empresa. La empresa fue fundada en 1904. Esta clínica se ubica en el sector de Chapinero, en Bogotá, y pues es una de las instituciones médicas más importantes del país. Está entre las 40 mejores clínicas de América Latina, y pues tiene diferentes servicios y está dividida principalmente en 4 complejos de edificios que son urgencias, pues es que es donde se atienden los casos más graves, hospitalización, Unimarley, que es la parte educativa de la clínica, donde hay residentes, donde opera pues todo el proceso de hospital universitario, y los consultorios, que es donde atienden los especialistas y que también es una de las actividades más importantes de esta clínica. Bueno, entonces pues antes de empezar a hacer un análisis sobre la clínica de Marley, pues es bueno hacer un análisis sobre el sector de la salud en general. Entonces voy a empezar primero por el sector de la salud en el mundo. Pues el sector de la salud en los últimos años ha crecido mucho, pues principalmente por todos los avances tecnológicos, además pues por las facilidades que hay hoy en día para conseguir un servicio médico, y pues por todas las tecnologías, pues ya mucha más gente tiene acceso a un servicio de estos, y por eso es que ha crecido tanto y hoy en día es uno de los grandes motores de la economía mundial. El sector de la salud en general representa el 8% del PIB mundial según la Organización Mundial de la Salud, lo cual es pues una cifra bastante importante, ya que pues el 8% del PIB mundial es más de 10 veces el PIB total de Colombia, y pues tiene una influencia muy grande en cómo se maneja la economía en el mundo. En Colombia, pues para hacer como una comparación, la salud hay un problema, y es que la salud no es un asunto al que se le den tantos recursos como se le dan en otros países. Por ejemplo, en Colombia del gasto interno, la salud representa el 6.5% del PIB, pero lo que se gasta en salud en Estados Unidos representa el 17% del PIB de este país. Entonces se puede ver que pues, se da mucha más importancia, por ejemplo, en Estados Unidos, a gastar en salud, a desarrollar mejores tecnologías, a garantizar mejor acceso, y pues esto es una de las cosas que veremos a continuación cuando analicemos el sector de Colombia como tal. Bueno, pues primero que todo, esta gráfica lo que les muestra es la concentración del gasto global en salud, o sea, de todo el gasto que se hace en salud en todo el mundo, cómo se concentra este gasto. Y pues como se puede ver, hay bastante desigualdad en esto, ya que solo Estados Unidos, que es esta acá azul grande, representa el 47% de todo el gasto mundial en salud, lo cual pues es muy bueno para los Estados Unidos, pero quiere decir quiere decir que los otros países no tienen el mismo poder y el mismo avance en materia de salud y en materia hospitalaria que los Estados Unidos. Acá está la OCDE, que también representa el 44%. Esto es principalmente debido a la Unión Europea. Pues también es otro, pues ya no es un solo país como Estados Unidos, pero igualmente son pocos países en el marco general los que tienen bastante, pues un gasto bastante alto en salud, y pues una porción muy grande de lo que es el gasto total en salud. Y acá en este pequeño, donde dice otros, es donde se encuentran países como Colombia, Ecuador. Es la mayoría de los países del mundo, son muchos más países que estos otros dos juntos, y tan solo representan el 9% del gasto mundial en salud, lo cual pues es preocupante, porque pues se ve que hay una desigualdad en cómo se atiende la salud en el mundo.
Bueno, entonces el sector salud en Colombia, pues algunas cifras. En 2013 el sector salud representó 40 billones de pesos, lo cual es una cifra muy grande. Y pues el sector salud en Colombia, como en todos los países, está regido por ciertas entidades. Las entidades más importantes que se encargan en Colombia de la salud y que deben velar por su legalidad, porque se le da acceso a todas las personas, porque sea de alta, pues de una calidad buena, son el Ministerio de Salud como principal entidad, pues, con el ministro Alejandro Gaviria, la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de la Protección Social. Pues últimamente, como pues han habido muchas reformas en el sistema de salud, y pues con el tema de las EPS y todo, pues el sistema de salud sigue necesitando reformas, sí, porque los hospitales no reciben los pagos de las EPS, entonces se endeudan, y pues no es financieramente viable pues tener un hospital si todos los procedimientos no son pagados por las entidades prestadoras de salud, que pues son las EPS. Entonces por eso se debe hacer una reforma. Y pues también ha habido una situación muy importante en este último año, en estos últimos 2 años, que ha afectado, pues, no de manera negativa, pero sí de manera importante, ha implicado hacer unos ajustes pues tanto económicos y contables como en el de procedimientos en el país, y esa es la regulación en los precios de los medicamentos, ya que la Superintendencia de Salud del Ministerio decidieron poner un tope a los precios en los medicamentos, ya que tenían precios muy altos anteriormente, lo cual pues no solo afecta a la fuente de ingresos de las clínicas, pues de la clínica de Marley, sino que pues, es bueno para el bolsillo de los ciudadanos y de quienes reciben el servicio de salud, pero pues se debe hacer un ajuste en el sistema de salud y en el sector salud para poder ajustarse a esta nueva legislación. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con la clínica de Marley? Pues en este trabajo, pues principalmente es un análisis financiero basado en el balance general y estado de resultados. Como ya vimos en clase, pues el balance general relaciona los pasivos, los activos y el patrimonio que tiene una empresa, es decir, cómo se financia y qué es lo que posee. Y pues el estado de resultados es la operación de la empresa, cómo maneja sus gastos, los costos, qué tan grandes son estos en sus ventas. Y para esto utilizaremos el análisis vertical, que es ver qué porcentaje son ciertas cuentas dentro del funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, qué porcentaje de las ventas es el costo de ventas, o qué porcentaje de la utilidad es los gastos operacionales. Y pues con esto se puede ver dónde hay que optimizar, dónde de pronto si el costo de ventas es muy grande, es de decir que estamos comprando donde no es, y que pues no está siendo rentable este proveedor, o pues si los gastos operacionales son muy grandes, pues habrá que ver dónde se está desperdiciando recursos o qué procedimientos están haciendo mal. Y el análisis horizontal es comparar una misma cuenta a través de los años, es decir, digamos, cuánto crecieron las ventas de un año a otro. Esto es muy importante pues porque nos ayuda a ver cuál es la realidad del sector, porque pues primero que todo pues los choques externos afectan a una empresa, entonces pues esto afecta en gran manera sus ventas, sus ingresos y pues otras cuentas. Y también es muy importante para ver cuál es la tendencia de una empresa, si está creciendo, si sus ventas están bajando, si sus costos, si se está endeudando, si ha invertido, si no ha invertido. Entonces pues esto lo haremos con la clínica de Marley en los últimos 3 años, y pues de acá plantearemos algunas propuestas para poder ver pues desde el punto de vista de contabilidad y de un análisis financiero cómo se puede mejorar su funcionamiento. Entonces empecemos con un análisis vertical y ubicado en el balance general. Pues esto es el activo, la cuenta del activo corriente, y pues primero que todo se puede ver que en total del activo
ha disminuido de gran manera el efectivo disponible, porque pues antes representaba un 3% y pasó en el 2012 al 2%, en el 2013 al 1%, lo cual quiere decir pues eso es un síntoma de que de pronto hay una política de cartera ineficiente, ya que pues es muy importante que una empresa tenga liquidez y la clínica debe tener liquidez, pero se puede ver que en comparación con sus otras cuentas y con su activo en general ha disminuido su liquidez, ya que pues ha bajado el porcentaje de 3 a 1. Entonces hay que revisar la política de cartera, pues este es un primer síntoma, pues no es algo definitivo, pero pues sería bueno mirar la política de cartera a ver qué es lo que está pasando. Eso también se puede mirar en otra cuenta, que es la de las deudas que tienen hacia el hospital, o sea, las deudas que tiene el hospital por cobrar. Se puede ver que las deudas que tenía el hospital por cobrar en el 2011 representaban un 15% del activo, pues lo cual por sí solo pues no nos señala mucho, pero podemos ver que el porcentaje de las deudas como parte del activo ha ido creciendo, y en 2012 fue del 20% y en 2013 del 22%. Esto quiere decir que pues, la política de cobros de cómo se recogen esas deudas tampoco está siendo efectiva, y pues esto en términos de qué tanto se vende no es importante, pero en qué términos de liquidez sí, porque muchas de estas deudas de pronto después no se pueden cobrar y se va perdiendo liquidez de la empresa. Entonces esta política de cobros pues complementa lo que vimos anteriormente de que posiblemente haya que cambiar la política de la cartera, porque pues la empresa está poniendo en riesgo su liquidez en los últimos años, ya que pues ninguno de los dos está siendo eficiente. Bueno, entonces ahora esta es la cuenta de la propiedad, de los activos fijos, de la propiedad, de la planta y del equipo. Entonces pues la más importante acá es el total de la propiedad de planta de equipo como parte del activo, y se puede ver que pues en esto sí había una gran mejora, porque pues pasó del 25% en 2011 al 30% en 2012 al 35% en 2013. Esto quiere decir que se ha invertido notablemente en infraestructura, en activos fijos, en maquinaria, en equipos médicos, lo cual pues finalmente mejora el servicio y puede traer muchos beneficios, porque se moderniza todo el equipo, hay mejores servicios, eso atrae más clientes y pues se presta un mejor servicio. Como se puede ver pues sí ha crecido, hay una gran inversión en equipos, lo cual se refleja también en las instalaciones, porque ahí están construyendo un nuevo complejo de edificios, y pues los equipos son de más alta tecnología. Entonces pues en este caso esta parte es muy buena, pero hay una parte que hay que tener en cuenta, y es si se pasa a mirar cómo se está financiando estas inversiones, y pues esta parte ya no es tan positiva, ya que si bien digamos las obligaciones financieras no han crecido mucho, no han variado mucho, pues en 2011 fueron 0.2% del patrimonio, el 0.3% fue en 2012 y el 0.2% en 2013, lo cual pues no revela una tendencia, pero es más o menos estable estas obligaciones financieras. Pero si vamos al total del pasivo corriente acá abajo, podemos ver que en 2011 representaba el 14% del activo, pero fue creciendo, y en 2012 fue el 16% y en 2013 el 19%, lo cual quiere decir que pues de pronto esa gran inversión que vimos anteriormente puede estar siendo financiada por un endeudamiento que pues si se maneja de buena manera pues no hay problema, pero hay que tener mucho cuidado, porque está aumentando la deuda del hospital, porque pues cada vez representa más del patrimonio el pasivo, y sobre todo el pasivo corriente, que es a corto plazo. Pues si se va al pasivo no corriente, también se puede ver una misma tendencia que se está subiendo, y el total del pasivo pues como un todo, o sea el corriente y el no corriente, pues ha ido creciendo, aunque el no corriente, o sea el de a largo plazo se ha ido bajando. El total del pasivo creció del 15% al 16% y después al 20%. Y como vemos que no varía tanto en el pasivo no corriente, eso quiere decir que se está endeudando la clínica y se está endeudando a más corto plazo, lo cual es
una señal. Pues hay que tener mucho cuidado con esta situación, ya que pues hay que manejar bien esas deudas y pues como son más que todo a corto plazo y siguen creciendo, hay que ver cómo se van a financiar, por lo que la empresa también debe mejorar lo que vimos anteriormente de su liquidez. Bueno, entonces ahora vamos al estado de resultados de la empresa. Pues se hace el análisis, este es el análisis vertical también, y se puede ver, por ejemplo, digamos que en el costo de venta se ha hecho un gran trabajo, y pues en cuanto a lo que son las ventas que han crecido, pero pues esto lo veremos más adelante en el análisis horizontal. El costo de ventas como relación de las ventas ha disminuido, lo cual quiere decir que se han buscado mejores proveedores, se ha hecho un mejor manejo de los inventarios y se está optimizando esto. Esto es muy bueno, ya que pues digamos en el 2011 era el 74% de las ventas, bajó al 72% y ahora al 70%. Entonces claramente la tendencia dice que va bajando y este proceso está siendo muy efectivo. En los gastos de operación pues no ha variado mucho, ha variado un punto porcentual entre 2011 y 2012, y en 2013 se mantuvo estable, pero sin embargo pues la tendencia sería más o menos al alza. Entonces hay que cuidar esos gastos de operación que hay que mantenerlos controlados para generar mayores utilidades, pero pues en general no es preocupante. Y en gastos no operacionales se ha mejorado también, porque bajó del 3% al 2%, como una cuenta de las ventas. Esto es bueno porque pues también se mejora la utilidad, y pues tal vez esto explique un poco lo de la subida de los gastos de operación, pero pues en general es una buena señal que se mantengan estables, bajen un poco los gastos no operacionales, porque eso mejora la rentabilidad de la empresa. Bueno, ahora este es el mismo estado de resultados, pero con el análisis horizontal. En el análisis horizontal, como ya lo dije, pues tomamos en base el año 2011 y vemos qué tanto crecen las cuentas. Entonces se puede ver que, digamos, las ventas, los ingresos, pues los ingresos crecieron crecieron de 2011 a 2012 un 12%, y a 2013 un 7% con respecto al año anterior, lo cual quiere decir pues que sí, que ha estado creciendo, pero se nota por ejemplo el choque de la regulación en los precios de los medicamentos, ya que en 2012 fue mucho más, de 2011 a 2012 fue mucho más el crecimiento que de 2012 a 2013, lo cual pues también hay que ponerle atención para ver cómo se va a contrarrestar este golpe, pues porque se ve que tiene unos efectos grandes, ya que pues creció la mitad de lo que había crecido el año anterior. Las ventas pues como tal. En los costos de ventas pues no, como ya lo dijimos, ha estado mejorando la política, como vimos en el análisis vertical, y se puede ver también en el análisis horizontal, ya que bajó un 22%, pues creció un 22%, lo cual pues con el respecto al primer año pues no dice mucho, creció, pero después el crecimiento ha ido bajando. Es decir, que a medida que se aumentan las ventas pues los costos de ventas han ido bajando, pues aumentan porque las ventas aumentan, pero no aumentan en un porcentaje que sea una preocupación. La utilidad bruta, como se puede ver, pues otra vez el choque tal vez de las reformas a la salud y los precios de los medicamentos ha también bajado un poco, porque pues de 2011 a 2012 la utilidad bruta creció en un 22%, pero de 2012 a 2013 solo creció en un 12%, perdón. Por lo tanto pues también como se puede ver el efecto de estos choques externos, y tal vez pero no se ve como un funcionamiento en la clínica que sea muy responsable de esto. Pues acá están las demás cuentas, pero pues así cuentas importantes, por ejemplo está los gastos no operacionales, que bajaron, pues como ya lo dijimos, bajaron mucho. En el análisis horizontal bajaron 20% de 2011 a 2012, lo cual es muy importante, dados pues la utilidad operacional también se ha visto afectada por el choque externo. Como lo pueden ver, subió un 27%, pero después solo un 15%,
En general pues se ve la situación del choque externo, y esto es en resumen pues lo que se puede ver en la utilidad neta, ya que la utilidad neta creció un 26% de 2011 a 2012, pero solo un 9% de 2012 a 2013, lo cual muestra la situación difícil que hay en el sector, y pues que nos dice que la clínica como tal debe adaptarse a esto. Entonces ahora pues voy a hacer más propuestas basado en todo en este análisis que se puede hacer. Entonces pues unas propuestas de mejora: se puede enfocar en los servicios. ¿Por qué enfocar en los servicios? Porque pues como se puede ver, los ingresos por medicamentos y por venta de estos medicamentos que generaba la clínica con la regulación de los precios trabajaban. Entonces de pronto la empresa puede empezar a realizar como un enfoque más en los servicios, en las consultas, las cuales pues no tienen esa variación de precios, y pues enfocarse más en esto mejoraría, pues contrarrestaría este golpe externo que se ve por esta regulación. La política de cartera, como claramente lo dije anteriormente, pues la política de cartera es tal vez el hecho más preocupante que muestra la empresa, porque pues está afectando la liquidez de esta, ya que el efectivo de disponibilidad ha disminuido como parte del activo, y pues no se han cobrado bien las deudas, lo cual es importante que la empresa tenga liquidez para solventar cualquier obligación, y pues no hay que revisar esta política de cartera y esta política de cobros a fondo. Y se debe cuidar también la manera en que se endeuda, porque como vimos anteriormente, el pasivo corriente cada vez es una parte más grande del patrimonio, pues pero pues solo es el pasivo corriente, lo que quiere decir que no solo se está endeudando y cada vez se está endeudando más, pero se está endeudando a más corto plazo, lo cual quiere decir que hay mucho eso complementado con lo de la liquidez. Es muy importante controlarlo, ya que pues si no se tiene liquidez, estas deudas que se adquieren y se van acumulando y ahora se están volviendo cada vez más grandes, no van a poder ser solventadas, lo cual es muy importante, por lo tanto cuidar ese proceso de endeudamiento. Bueno, muchas gracias, y pues estas son las propuestas. Este fue un análisis contable de la clínica Marley, y muchas gracias.